Muy bien, vamos a empezar. Buenas noches. Te voy a invitar ahí donde estás. Vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo de discipulado y enseñanza. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Y gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, Señor, para conocer y aprender más de ti, lo que tú quieres y esperas hacer en nosotros, Señor. Espíritu Santo, toma el control en este momento. Toma tú mis pensamientos, mi boca, que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad, y que haya corazones perceptibles, espíritus perceptibles, corazones dispuestos, mentes abiertas, y ese tiempo lo disponemos y lo ponemos para ti, Señor. Quita todo impedimento, quita toda distracción, Señor, y que es un tiempo en el cual podamos conocerte más. Toda distracción, toda persona que quiera entrar, Señor, a distraer, a contender algo, sea sujeto, sea en tu nombre santo, sea quitado, Señor, y que lo que se hable, Señor, sea para tu honor y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a la lección 8. Vamos a ver hoy el tema llenándome del Espíritu de Dios. Y tenemos que recordar algo. Nosotros somos espíritu. Somos un ser tripartita que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere que nuestra personalidad sea llena y rebosante de su espíritu. No de nuestro espíritu, sino de su espíritu. A medida que nos entregamos al Señor, Él toma el control en cada aspecto de nuestra vida, de cada parte de nosotros. Nuestro ser interior se integra y experimenta comunión diaria con Él. El objetivo, el propósito, la intención, el plan completo de Dios es que su Espíritu mora en nosotros, dándonos la vida del Hijo, y que el Hijo sea manifiesto a través de todo lo que hagamos día tras día. Recordando eso, somos un ser, nuevamente les digo, tripartita, espíritu, alma y cuerpo, y donde vamos a entrar en esa parte del espíritu. Y nuestro espíritu en nosotros tiene la capacidad de estar en comunión con el Padre. 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que es vertido en nosotros para conocer más al Padre. 2:11, 1 Corintios 2:11. Nuestro espíritu nos produce conciencia de nosotros mismos, pero también permite tener relación con Dios. Recordemos que el espíritu que tenemos nosotros es aliento del Padre, que en la creación sopló aliento de vida y fue puesto su ADN espiritual, si lo quieres ver así, es una parte espiritual en nosotros con la cual nosotros podemos tener comunión con el Padre. Es nuestro vínculo directo, nuestra relación directa. Nuestro espíritu anhela estar en comunión con el Padre porque de allá nuestro espíritu vino. Entonces, su Espíritu Santo, busca tener relación permanente con nuestro espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya en otra ocasión habíamos comentado cómo si tú tienes dudas o la convicción más bien de la salvación viene a través del Espíritu en ti. A lo mejor antes decías: es que si hoy muero no sé a dónde voy a ir, es que si hoy llegara a faltar no sé qué ocurra después de la muerte. Bueno, el Espíritu Santo cuando mora en nosotros nos da testimonio de a dónde vamos. Y esa convicción de vida después de esta vida, porque nosotros tenemos vida eterna en Él, viene a través de su Espíritu. Una persona no puede estar consciente de esta condición después de la muerte si no es por el Espíritu de Dios. ¿Un inconverso podría tener esta certeza de vida eterna? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en él. Entonces,
Nuestro espíritu en relación con el espíritu del Padre, de Dios, es el que nos da el testimonio. Nuestra relación con Dios permite que Él realice su obra por medio de nosotros. Él va a hacer una obra en nosotros, pero prioritariamente es que Él haga obra a través de nosotros. Nosotros no somos recipientes para estar llenados. Nosotros no somos una botella, voy a darle la expresión, un garrafón para que esté lleno y ahí no. Nosotros somos un instrumento para recibir y dar. Nosotros no somos como un lago que acumula agua. Nosotros venimos a ser como un río en el cual el flujo del agua está de continuo corriendo. Ese es el estilo o el tipo de vida espiritualmente que debemos tener. Recibimos del Padre para dar. De nada sirve que recibamos y nos pongamos en engorda, si lo importante es compartir de lo que hemos estado recibiendo. Nosotros no solo hacemos, Él no solo pone su voluntad en nosotros, sino provoca el deseo de hacer su voluntad. Hace rato en la comida comentamos y le decía a mis padres y a mi hermana. Nosotros ahora guardamos la ley, o debíamos guardar la ley, o vivimos en la ley mosaica, pero no porque por ella tengamos salvación, ni porque tengamos por obligación tener que cumplir la ley, sino como Jesús ahora mora en nosotros, su Espíritu Santo nos guía a toda verdad, entonces Él ahora provoca ese deseo o anhelo de guardar sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, pero ya no por obligación, sino por un deseo de nuestro corazón de hacer lo correcto delante de Él. Entonces, Él pone en nosotros el querer como el hacer, dice la palabra, por su buena voluntad. Al ser espíritu, nosotros recordemos que somos un ser tripartite, tenemos espíritu, tenemos comunión con Dios y podemos alinearnos a sus propósitos. ¿Qué evita alinearnos a sus propósitos? Nuestra carne, nuestro yo, nuestra voluntad es la que provoca ese conflicto de no poder hacer su voluntad, pero el espíritu que tenemos sí desea hacer la voluntad del Padre. De hecho, por eso Jesús les dice a sus discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros debemos controlar nuestra carne porque nuestro espíritu siempre va a estar deseoso, siempre va a estar anhelando, siempre va a querer tener comunión con el Padre. Recordemos que el ser humano, en toda su vida terrenal que pueda tener, siempre tiene un anhelo de conocer más allá de lo que sus ojos ven. Siempre se pregunta, ¿por qué esto es así? ¿Por qué el cielo está así? ¿Por qué el universo? ¿Por qué el animalito? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Quién lo diseñó? Siempre hay un anhelo intrínseco en nosotros de conocer a nuestro Creador, y esto viene por el espíritu que tenemos. Ese espíritu, antes de nosotros ser conformes, estaba en relación con el Padre. De hecho, esa parte espiritual viene del Padre en nosotros. Hace ya unos días que nació mi nieto, platicaba con mi hijo y me decía, es que ahorita el bebé, bueno, refiriéndose a su hijo, nuestro hijo, él habla lenguaje espiritual. Si tú tienes lenguas, me decía, nosotros le podemos orar en lenguas y el bebé va a entender porque allá viene de un estado en el cual estaba en comunión perpetua, permanente y continua con el Padre en el tema espiritual. Entonces, nuestro espíritu tiene la capacidad de tener comunión con Dios y de cooperar con Dios. Nuevamente, nuestro espíritu siempre está dispuesto a algo de Él. Nuestro espíritu siempre está delante de Él. Nuestra carne es la que dice, no, gracias, ahorita no. Pero nuestro espíritu sí está siempre adelante. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según
el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De ahí lo importante de, si queremos que nuestro espíritu sea en comunión con el Padre, tenemos que ser hijos de Dios, ser sellados por el Espíritu de Dios y que su Espíritu more en nosotros. Ahora, el Espíritu de Dios no es igual al Espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un ser divino y el hombre es humano. Nosotros tenemos una naturaleza carnal, física, cuando el Padre viene de una naturaleza celestial, divina, espiritual. El Espíritu de Dios se relaciona con nuestra personalidad por medio de nuestro espíritu humano. Ajá. Les decía, esa facilidad de conexión entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano siempre está permanente, ¿no? Voy a llamarlo así, como una línea directa, ¿no? En la cual puede haber esa relación, y a través de la manifestación del Espíritu en nosotros es como nuestra personalidad empieza a ser moldeada y cambiada por Él. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo recuerdo que ese verso desde mi época de infancia, de adolescencia, siempre se relacionaba a gente inconversa. Pero cuando estudias la palabra te das cuenta que ese texto no está enfocado a los inconversos, está dirigido a los creyentes de las iglesias. Ajá. Y si el Señor tiene que tocar la puerta, significa que nosotros podemos o permitir que el Espíritu de Dios entre en nosotros o dejarlo fuera de la puerta. Y eso creo que no sería lo más conveniente para nadie, pero nosotros podemos tomar esa decisión. Y el Señor nos hizo con libre albedrío, que nos da la posibilidad de tomar elecciones, y nosotros conscientemente podremos decirle: un anatema puede ser que alguien que, habiendo conocido a Dios, literalmente le diga: no, gracias, no quiero nada contigo. Oye, pero es el Padre, sí, pero él me puede decidir no tener relación con él. ¿No es lo más conveniente? No lo es. Pero hay esa posibilidad, sí la hay. Entonces nosotros le podemos decir al Espíritu: no, gracias, ¿no? Y podemos ver cómo hay personas que han hecho esto y su vida no va para mejor, sino comúnmente de todas las ocasiones va para peor. Cuando dejamos entrar a Jesús a nuestra vida, su Espíritu entra y trae paz. Y debemos nosotros dejar que su Espíritu llene entre nosotros y tome el control de nosotros, sobre todo de nuestra personalidad, porque nuestra personalidad es la manifestación de nuestra voluntad. Lo que decimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, es de nosotros. Cuando dejamos que su Espíritu entre en nosotros, esas reacciones que teníamos antes empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque su Espíritu empieza a permear en nuestra carne al punto que Él toma el control, o debería tomar el control, o dejarlo tomar el control. No todos hacen esto. Hay creyentes carnales que siguen luchando con el yo en su hombre, del yo del hombre natural. Carnales en su condición natural, batallando con ceder su voluntad o su personalidad al Espíritu Santo. Y yo creo que todos hemos pasado por esa parte, por esa lucha en la cual queremos que el Señor tome el control de nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a dejarle el control completo de nuestras vidas, ¿no? O sea, somos convenencieros. Sí, Señor, toma todo el control, arregla mis problemas, ¿no?
arregla mis dificultades, pero los vicios malos que tengo, las actitudes incorrectas que tengo, o los momentos de deseos o de pasiones que tengo, eso no me los toques, ¿no? Encárgate de lo malo para mí, pero yo me encargo de lo bueno para mí, ¿no? Fíjense qué pensamiento podemos llegar a tener. Pero necesitamos aceptar el señorío de Jesús en nuestras vidas para que entonces Él pueda tomar el control completo. Mientras no le cedamos todo a Él, su obra no va a estar completa en nosotros. Y ahí donde estás, yo te voy a hacer una pregunta y tómate un momento para meditarlo. Al Espíritu Santo en tu vida, ¿lo tienes como huésped, siervo o inquilino, o lo tienes como Señor y amo? Va de nuevo. En tu vida, al Señor Jesús o su Espíritu Santo manifestado en ti, ¿lo tienes como un huésped, como alguien que vino de visita a tu casa, como alguien que te sirve, o como alguien que le estás rentando un cuarto en tu casa, o lo tienes como Señor y amo? Yo espero que tu respuesta sea como Señor y amo, porque Él debe tener el control de todas las cosas. El Señor no es un invitado en nuestra casa, ni mucho menos está a nuestra disposición para: quiero esto, dámelo, no quiero esto, quítamelo. No, el Señor no está para eso, su Espíritu no está para eso. Sería una burla de nuestra parte cometer tal atrevimiento con Él, de quererlo utilizar, y lo ya hemos comentado otras veces, como nuestra muleta. Cuando necesitamos algo, ahí sí, ven Señor, ayúdame. Cuando no lo necesitamos, cuando creemos no necesitarlo, ay Señor, hazte para allá, ¿no? Como en la noche, hazte para allá que me acaloras, ¿no? Llegamos a cometer eso, sí, pero analiza esto: ¿lo tienes como Señor y amo, o lo tienes como invitado, como sirviente o como un inquilino en tu vida? La relación que debemos tener con el Espíritu Santo es de totalidad, un 100% de un 100%. Nosotros no podemos negociar y tú 99, 98, 90. No se puede hacer eso, porque no podemos vivir en coexistencia. O Él vive y toma el control de nuestras vidas, o nosotros lo dejamos fuera de nuestras vidas. No puede haber un doble gobierno en nosotros, de unas cosas nosotros decidimos y otras que el Espíritu decida en nosotros. No podemos nosotros estar jugando de que ahorita es mi turno, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, yo gobierno, ¿no? Yo tomo el control. De 6 de la tarde a 8 de la mañana del siguiente día, Señor, tú toma el control de mi vida, ¿no? Mientras estoy trabajando, yo tomo el control. Pero de ahí en la noche y fines de semana también te lo doy, Señor, tú toma el control. No podemos hacer eso. Tenemos que cederle el 100%. Imagínate tú, en tu casa, que tuvieras la posibilidad de tener una sirvienta, ¿no? Alguien que te ayude en el hogar. ¿En algún momento ella toma el control de tu casa? Que tú le digas: oye, bárreme bien la cocina. Que ella te diga: no, ya lo barrí ayer, mañana la vuelvo a barrer. Hoy no quiero barrerla. No puede ser posible. Es mucho el caso de este personaje de Excelsa en la familia Peluche. Es la sirvienta, pero ella decía: Excelsa, toca la puerta. Ay, no, yo no abro la puerta. Yo soy la sirvienta. Yo solamente soy la sirvienta. Oye, Excelsa, haz la comida. No, señora, yo nomás soy la sirvienta, ¿no? Cuando esa parte le corresponde. Entonces, no podemos tener esta negociación con su espíritu. En ese sentido, valga la expresión, el Señor es extremista. O todo o nada. A medias, recordemos que en Apocalipsis dice: o frío o caliente, pero el tibio, el que quiere negociación, el que quiere convenios, dice: lo vomitaré de mi boca.
Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no por unas partes, sino por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere la vida completa de nosotros, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser. ¿Para qué? Para ser guardados irreprensibles. Esto es sin falla para cuando Él venga. Los tiempos que el Señor venga ya están cercanos, no están lejanos. El Señor ya está pronto en regresar y Él quiere que nosotros el tiempo que de aquí a que Él venga estemos viviendo de una manera irreprensible, esto es, en santidad delante de Él. Cuando esto ocurre, que le cedemos el control completo de nuestras vidas al Señor Jesús, ocurre que el hombre y Dios gozan de una relación íntima. Y eso íntimo se ha corrompido el término a llevarlo solamente a un tema de relación sexual, ¿no? Es que tuvieron intimidad y siempre se refieren a solamente la relación sexual. No, un tema de intimidad es la cercanía, la confianza, la comunicación, el vivir cerca, el ser, voy a utilizar esa palabra, pero creo que lo voy a hacer, ser cómplices, ¿no? Cuando hay complicidad en una relación es porque uno y otro saben del otro cómo va a reaccionar, lo que va a hacer y lo que van a hacer juntos. Eso es la relación íntima, tener comunión continua y permanente. Juan 3:34 dice, porque que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. No es que Dios diga, a ti te voy a dar un 50% y a ti te voy a dar un 60% porque me caes mejor. No, a ti te voy a dar un 10%, nomás para que la libres, ¿no? El Señor da el Espíritu en nosotros completo, enteramente, la plenitud dentro de algo. Y hablando de plenitudes, lo llena todo en todo. Cuando tú llenas un vaso, ¿hasta dónde lo llenas? Hasta el límite, de forma que se empieza a derramar. Eso es plenitud. Si no llenáramos el vaso completamente, si lo pudiéramos ver, veríamos cómo el límite del vaso está por debajo del nivel, por arriba del nivel del agua. ¿Se alcanza a ver la diferencia? No. Una plenitud es llenarlo todo completo, o sea, el completo, llenarlo completamente, valga la redundancia. Y creo que debemos entender esto. Hay un antes y un después cuando su Espíritu empieza a actuar en nosotros. Hay un parteaguas literal. Si tú recuerdas o has visto a otras personas, cuando tienen un encuentro personal con el Señor Jesús, o cuando tú y yo recibimos al Señor por primera vez, bueno, por primera vez no, más bien cuando conocimos al Señor, lo inmediato primero que hicimos o que se manifestó fue que la gente decía, Él trae algo diferente, hasta se le ve la cara diferente, anda gozoso todo el tiempo, ¿no? Este periodo que no debería determinar de nuestro primer amor, ¿no? Se ve un cambio sustancial. Vamos a ver, dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ese sed llenos, y esa parte, ahora que la estaba preparando, a mí me gusta mucho, porque no da posibilidades de dudas, no da posibilidades de, ay, es que no entendí o no entendí en qué momento. Sed llenos tiene 4 implicaciones importantes. Número 1, significa en voz pasiva, no puede llenarse a sí mismo, solamente Dios puede hacerlo. Sed llenos es, tú no te llenes, sino diría, llénate. Sed llenos es, tienes que ir a la fuente para ser llenado. Tú no
Es como ir, estos tanques de gas, ¿no? Que tú puedes ir a llenarlos. Esto es muy semejante a esta parte de ser llenados del Espíritu de Dios. Ser llenos es que solamente Dios puede hacerlo. Segundo aspecto, es en tiempo presente, debe estar lleno ahora, no mañana, no ayer, sino ser llenos es hoy. Decía el presidente Fox, hoy, ¿no? Es exactamente lo que debe ocurrir. Nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, no mañana, no en una hora, no cuando me vaya a dormir, no cuando termine mi comedia, no. Ser llenos es hoy, presente. No un tiempo después, ni siquiera es un tiempo de ahorita, es hoy, ahorita, en este momento, ¿no? Tercera connotación es una acción continua. Debe ser constantemente llenado. No es una experiencia que se dé solamente una vez en la vida. Ser llenos es que yo, por ejemplo, lo veo en una pecera, ¿no? La pecera que tengo aquí en casa. De continuo tengo que estar ahí poniendo agua porque se va evaporando y va bajando el nivel. Entonces, de tiempo en tiempo tengo que estar llenando permanentemente el nivel del agua, viendo que no se acabe. Un auto, y fíjate la comparación, creo que puede ser bastante buena. Un auto, para moverse, que funcione, ¿qué tiene que hacer? Tener gasolina. Si tú no le pones gasolina, el auto no se va a mover. Entonces, tú hoy llenas el auto y lo usas y te mueves y vas y regresas. Mañana o pasado o en una semana, no sé, dependiendo del uso, tienes que volver a ir a la gasolinería para volver a llenar el tanque de gasolina. Un auto sin gasolina simplemente no se mueve. Un auto trae una bombita la cual señala el nivel que tienes en la gasolina. Tú y yo deberíamos estar conscientes a diario de qué nivel tenemos en nuestra llenura espiritual, y no debe ser demasiado complejo. Yo platicaba alguna vez con alguien y hablábamos de esto, de una tercera persona. Decíamos, es que cuando no está en relación con el Padre, inmediatamente se ve en sus acciones, en que se molesta, en su forma de hablar, ¿no? O si empieza a decir palabras, no quiero decir groserías como tal, pero sí a lo mejor altisonantes, ¿no? Te das cuenta y no juzgando, simplemente son reacciones vívidas. Pero cada uno debería tener una medición, ser conscientes de hoy me hace falta llenarme del Espíritu. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más susceptible a pecar, a lo mejor es más susceptible a enojarte, a lo mejor es más susceptible a tener momentos de enojo, o a tener momentos de tristeza, y tú te das ahí cuenta que a lo mejor dices, oye, pues sí me doy cuenta. Si tú no tienes una relación diaria con Dios, si no la has visto, compruébalo. Empiezas a ser como eras tu naturaleza pecaminosa. Porque un día sin conexión, yo lo siento, cuando yo no tengo un tiempo devocional diario, mi alma y mi cuerpo lo resienten. Yo lo percibo, no estoy cómodo en el día, porque no tuve mi tiempo con Dios, ¿no? Ese momento de intimidad, y lo resiento. Yo espero que tú puedas llegar a ese punto de decir, hoy no oré, y no sea por no cumplir el requisito, no, sino hoy no tuve un tiempo con Dios. Mi cita con el Padre la pospuse. Si no lees la palabra, te estás perdiendo la oportunidad de tener comunión con el Padre. Y entonces vienen las circunstancias y no tienes los argumentos, la palabra, para contrarrestar, para contestar o para derrumbar los argumentos que se levanten contra el conocimiento. Cuando habla Pablo, derribando todo argumento se levanta cuando tú no conoces la palabra.
Porque si nosotros conocemos la palabra, tendríamos el argumento para contrarrestar y contestar y no permitir que se levanten. Ajá. Entonces, y lo que el enemigo a veces comúnmente ataca es, él no conoce la palabra, pero aquí le voy a llegar. Él no se adentra a meditar en la palabra, por aquí lo puedo agarrar. Y nos convertimos en tierra, en lugar de ser tierra fértil, a lo mejor somos la tierra del camino donde la semilla cae, no echa raíz y llegan las aves. ¿Por qué? Porque no conocemos del Padre. Y el siguiente es el cuarto aspecto de ser yernos es modo imperativo. Esto es un mandato, no es opcional, no es si quieres o no ser llenado, sino esa terminación en el verbo set, en la D, es un modo imperativo. Tienes que ser llenado. No hay de otra. Necesitamos ser llenados del Espíritu Santo. Y ese Espíritu en nosotros produce esto. En Efesios 5, 19, 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va más allá de solamente estar cantando, que te la pasas todo el día cantando, no. Es algo más profundo. Cuando dice hablando entre vosotros con salmos, es escritura, que conoces la palabra. Con himnos es doctrina. ¿Por qué las iglesias están dejando de cantar himnos? Porque los himnos, aparte de que dicen, es que son viejitos, pero algo que tienen de mucho valor los himnos es que traen fundamento doctrinal. Va más allá de solamente cantar, lo que ocurre hoy mucho en la emoción, o en el yo quiero, yo siento, yo deseo, no. El himno nos permite recordar el plan divino que hay diseñado por Dios para nosotros. Ahorita recuérdate cualquier himno, oh tu fidelidad, sublime gracia, cuando ya se pase lista, cuán grande ser. Todos hablan de verdades bíblicas, todos hablan de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuando allá se pase lista, ¿de qué está hablando? De una vida eterna que tenemos por Él. O el Rey ya viene, habla de otra verdad, lo que tiene que ocurrir al final de los tiempos para que el Señor se manifieste a nosotros nuevamente en forma corpórea. Todos los himnos hablan de verdades. Entonces, si el Espíritu mora en nosotros, no solamente hablamos de la palabra, sino también hablamos de en lo que hemos estado siendo discipulados. Eso que estamos haciendo ahorita, o lo que yo les estoy transmitiendo, compartiendo, es por su Espíritu, porque su Espíritu mora en mí. Si el Espíritu no morara, esto no lo podría compartir. ¿No? Y dice, y cánticos espirituales. Y no es que no es que caigamos como en aquel chiste que era una familia, que decía que era una familia de músicos, y llegaba el hijo y le decía cantado a su mamá: hola mamá, ¿dónde está mi papá? Y la mamá le contestaba: está en el sillón, hijo, durmiendo. No se trata de eso. Se trata de tener el Espíritu en nosotros manifestándose en todo. Fue chistoso, yo sé. Pero creo que lo puede ejemplificar bastante bien. No es que andemos cantando. El andar cantando no es sinónimo. A ver, tú puedes andar cantando sin tener el Espíritu, porque lo puedes estar cantando sin entendimiento, por emoción. Lo que aquí está hablando Pablo es que el Espíritu que mora en nosotros
nos lleva a tener una actitud, que ahí lo dice más adelante, alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. Y alabar al Señor en nuestros corazones es cuando tenemos la convicción de la manifestación de Dios en acciones de nuestra vida, que somos conscientes de decir, esto lo hizo el Señor. Esto ocurrió por su gracia. Tener una actitud de agradecimiento, dice el verso 20, dando siempre gracias al Señor por todo. Y aquí es donde entra Romanos 8, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y este verso ya se los he comentado otras veces, pero la clasificación de cosas buenas o malas que suceden en nuestra vida vienen por una clasificación que ponemos nosotros, no Dios. Si nos va bien, es Dios sobre nosotros. Si nos va mal, Dios nos abandonó. Y Dios dice, no es cierto, yo todo el tiempo estoy obrando de formas diferentes en tu vida. ¿Ajá? Cuando Dios nos trata con amor, estamos gozosos. Pero cuando Dios nos disciplina, nos cuesta trabajo dar gracias, porque no nos gusta. Si Dios nos tiene que corregir y hacernos pasar por un desierto para que nuestra única opción sea Él, no nos gusta mucho. Pero cuando su Espíritu está en nosotros, aún esos desiertos le damos gracias, porque entendemos que de otra manera Él no pudo haber tratado algo en nuestras vidas. Cuando cambiamos nuestra quejabanza por alabanza, viene a ser un testimonio del Espíritu de Dios sobre nosotros. Cuando dejas de ver todo negativamente y lo ves de una manera positiva, no estoy hablando de positivismo, sino de ver la parte buena, el propósito de Dios. Y eso siempre ocurre a veces, muchas veces, no en el momento, ocurren las cosas. Señor, ¿por qué me quitaste a mi pareja, a mi novio, a mi, ¿por qué me sacaste de ese trabajo? ¿Por qué? Y pasa el tiempo y dices, ya entendí por qué, ¿no? Y en el momento nos cuesta trabajo darle gracias, pero cuando su Espíritu mora en nosotros, inmediatamente el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu y nos hace entender por qué ocurrieron las cosas y decimos gracias. Gracias porque me sacaste de ese trabajo que me estaba robando vida. Gracias porque me quitaste, decía, hay una TikToker por ahí, al cucaracho, a la cucaracha de pareja, porque me estaba absorbiendo vida. El Espíritu de Dios viene a hacer esto en nosotros. Por ahí, cuando logramos cambiar nuestra actitud ante la vida y agradecemos a Dios todo, aún cuando tenemos carencias, aún cuando tenemos necesidades, es lo que dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué es lo que hace ese cambio de debilidad a ser fuerte? El crecimiento. Porque cuando tú agradeces, cuando son expuestas o son expuestas nuestras áreas de oportunidad, nuestras debilidades, es porque Dios quiere tratarlo con nosotros. Y si en eso le damos gracias Señor, porque tenía que pasar esto para yo entender y entonces haya un cambio en mí. Y cuando sabemos agradecerlo, viene a ser por su Espíritu. Ok, hay un doble propósito al ser llenos de su Espíritu. ¿Tú crees que el Espíritu nada más nos llena porque Él quiere estar en todos lados y quiere estar presente en nuestras vidas? No, Él lo hace con un propósito. De hecho hay dos. Uno, desarrollar un carácter semejante al de Cristo en nuestra personalidad. Somos llenos de su Espíritu para manifestar a su Hijo en nosotros. Y yo creo que ese debe ser uno de los puntos conscientes de día a día cuando te levantas, cuando nos levantamos, pensar, hoy quiero reflejar al Señor Jesús. Menos de mí, más de ti. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Él quiere cambiar todo nuestro ser.
tomar todo lo que somos para mostrar a Jesucristo en nosotros. Y el segundo propósito está en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En ese momento de Pentecostés, tanto la promesa como cuando lo recibieron, no fue para un momento especial en ese momento, un éxtasis momentáneo y después vete contento a tu casa y descansa. No, fueron llenos, dice, para ser testigos. Esto es para un ministerio. Y abajo dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu nos llena para hacer manifestar su gloria a las otras personas, a la gente que nos rodea. Si tú has tenido una llenura del Espíritu Santo, inmediatamente tienes que pensar en dos cosas: Dios cambiando tu carácter y dándote un propósito de vida. No hay más. Si tú no piensas en ello, te estás quedando incompleto en el propósito de ser llenado del Espíritu Santo. El ser llenado por el Espíritu Santo nos conviene, si lo quieres ver así. Una, porque tu personalidad va a cambiar para bien. Y segundo, si no tenías propósito de vida, vas a saber por qué estás en esta tierra y qué el Señor quiere hacer contigo. Gálatas 5:22 dice, si queremos desarrollar el carácter de Cristo, que Él se ha visto en nosotros, que se manifieste en nuestra personalidad, tiene que ser por medio del fruto del Espíritu. Esto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra ellas? Porque es la manifestación del Espíritu. ¿Puede haber algo en contra del Espíritu? No. Dios nos provee de elementos que edifican nuestro carácter cristiano. Este fruto del Espíritu Santo, si te das cuenta, es de lo que se manifiesta hacia afuera. Amor, gozo, paz. Estas tres cosas, ¿de qué te sirve tú estar llenado si no lo manifiestas? Dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. ¿De qué te sirve tener amor propio por ti mismo, amarte mucho, si no lo manifiestas? Si te amas a ti mismo, lo único que vas a hacer va a ser engordarte, ¿no? Y ya lo voy a expresar en otra ocasión, pero yo no estoy de acuerdo, a la luz de la palabra, que el amor sea para dar amor, primero date amor. No, para dar amor, deja que el Señor te llene de su presencia, te llene de Él, de su amor, para dar amor. Es ilógico que tú quieras amarte a ti mismo sin ser llenado de Él. De hecho, ese pensamiento humano va en contra de Dios. Ámate a ti mismo. ¿No es cierto? Cuando el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre es hacia afuera. Mostrar gozo, ¿a quién le conviene? Tú puedes vivir en gozo, pero ¿quién es el beneficiario de que tengas gozo? Los que te rodean. Si tú tienes paz, ¿quién recibe esa paz? Los que te rodean. Si tú eres paciente en las circunstancias difíciles, ¿quién recibe el beneficio? No estoy diciendo que nosotros no, obviamente nosotros recibimos, pero la gente que nos rodea son los beneficiarios de un comportamiento, de un carácter de Cristo en nosotros. Porque nosotros menguamos y Él crece en nosotros. Y nuestras vidas cambian, pero impacta a los demás. Si tú eres enojón, ¿a quién dañas? Si tú eres iracundo, ¿a quién dañas? ¿A quién afectas? Si tú eres perezoso, ¿a quién dañas? Si tú eres irresponsable, ¿a quién dañas? ¿A quién afectas? Porque el perezoso
no está pensando que es un daño. De hecho, el perezoso piensa que tiene un beneficio en estar descansado sin hacer nada. Pero las responsabilidades que tiene afuera, con quien debe de cumplir, su pereza les afecta a los demás. Entonces, Dios nos proveyó de elementos que edifican nuestro carácter en Él. Vamos a 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, diligencia es concentración, intención de ser dedicados a, eso es diligencia. Añadid a vuestra fe virtud. Si tú ya crees y tienes confianza, ponle virtud, esto es algo bueno, ¿no? Algo digno. Y a la virtud, ponle conocimiento. No porque seas un apasionado suficiente, tienes que conocer. Y al conocimiento, ponle dominio propio. ¿De qué te sirve conocer mucho si no sabes controlarte? Mejor contrólate antes de saber mucho. Y al dominio propio, a tu control, paciencia. Si sabes controlarte, pero no manifiestas paciencia, a lo mejor manifiestas, tienes ansiedad y sabes controlarte, pero no estás en paz. Entonces, al dominio propio ponle paciencia. A la paciencia ponle piedad, o sea, sé dadivoso con los demás. A la piedad, afecto fraternal. No es suficiente con que des, sino acobija, ¿no? Cobija, cubre, sé cercano. Y al afecto fraternal, amor. Fíjense, ¿qué pasaría si lo leemos al revés? El amor te lleva a dar afecto fraternal, el afecto fraternal te lleva a dar piedad, la piedad te lleva a dar paciencia, la paciencia te lleva a tener dominio propio, el dominio propio te lleva a tener conocimiento, el conocimiento te lleva a tener virtud y la virtud te lleva a tener fe. Bastante interesante. Yo creo que vamos a hacer un estudio de este verso en específico. Verso 8. Porque si esas cosas están en vosotros, y abundan, si abundan es que se desparraman, ¿no? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, si esas cosas habitan en nosotros y manifestamos esto, que serán los frutos del Espíritu Santo en nosotros, no solamente los vamos a tener, sino vamos a sobreabundar. Y cuando abunda algo, ¿para qué es? Dice, para que sobre y abunde. Es para compartir. El problema que tienen las personas es, sobre todo en las riquezas, es que tienen para ellos y en lugar de compartirlo, guardan para ellos. Dice la parábola, el rico construyó se fue el nombre. Bueno, un almacenaje más grande para decir, aquí voy a meter todas mis riquezas. Y dice la palabra, pobre hombre, no saben que hoy en la noche vienen a pedir su vida, y de qué les sirve tener grandes graneros si no lo va a disfrutar. Dice el dicho, el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Y si das cuenta, ese puede tener un fundamento bíblico. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en que lo que tengas lo compartas a que te lo quedes. Cuando damos, dice aquí, y abundan. Y esto provoca que no estemos ociosos ni sin fruto. Esto lleva a que estés activo y trabajando en la obra del Eterno que puso en nosotros, el propósito de vida. La capacitación para el ministerio se logra por medio de los dones del Espíritu Santo. Ya hace rato hablábamos de 2 puntos. El Espíritu de Dios está en nosotros para cambiar nuestro carácter, y la llenura del Espíritu en nosotros está para el ministerio. Ahorita ya vimos que los dones el fruto del Espíritu Santo en nosotros nos produce un cambio de carácter, pero la llenura del Espíritu Santo a través de los dones nos capacita para los dones, y esto lo vimos cuando compartimos todos los dones para el ministerio.
Conocemos los dones, 1 Corintios 12, 7 al 11, pero a cada uno les fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12, de 7 al 11, no voy a entretener mucho, ya los conocemos. Romanos 12, 6 al 8, habla de otros dones, que es el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Todos estos dones fueron dados a nosotros con los otros 5 dones ministeriales, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Recuerden que les decía, todos los dones están puestos para que en estos ministerios, del quíntuple ministerio, en alguno de ellos todos estamos sirviendo en el ministerio que el Señor a cada uno nos dio. Si tú o yo queremos desarrollar alguno de estas dos cosas, cambiar nuestro carácter o tener un propósito de vida a través de un ministerio por nuestras fuerzas, es un ejercicio vano, es un esfuerzo que no nos va a llevar a ningún fin. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar nosotros por nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces a principios de año hemos hecho nuestros propósitos de principios de años? ¿Y cuántos los hemos cumplido? Porque no es en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces hemos querido dejar una adicción, un hábito, un comportamiento por nuestras fuerzas? Muchas veces. ¿Y cuántas veces hemos fallado? Otro tanto. Pero cuando ponemos a Dios de por medio a través de su Espíritu en nosotros, ¿es posible? Sí. Un carácter como el de Cristo y la eficacia del ministerio que tengamos solamente es posible con una constante llenura permanente del Espíritu en nosotros. Por eso dice, sed llenos de continuo. Si pertenecemos a Jesús, su Espíritu mora en nosotros, y esto hace que podamos experimentar personalmente la llenura del Espíritu Santo. La llenura no la experimentamos por otro. La llenura anhela tú sentir la llenura del Espíritu en tu vida. En Juan 7, 37 al 39 dice que no somos solamente recipientes, sino un conducto, un canal para los demás. Dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús se pudo haber quedado con toda esa llenura que tenía del Espíritu. Dijo, no, ¿tienes sed? Ven a mí. En otro pasaje Juan dice, yo soy el pan de vida que descendí para que ustedes se alimenten de mí, para que ustedes tengan vida en mí. Y ya por último, para cerrar este tema, hay 3 cosas que nos ayudan a confirmar la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Esto no es restrictivo. Velo tú. Si alguno de esos 3 puntos no los tienes, anhela el buscarlo. Tampoco sientas pesar si dices, ay, no tengo uno de los 3 puntos, entonces el Espíritu de Dios no está en mí. No, más bien es para que entonces tengamos conocimiento del Espíritu y sepamos cómo orar y cómo pedir. El día miércoles que me ponía de acuerdo con Gaby, que por ahí la veo conectada, y quiero extenderle mi agradecimiento por la oración del jueves en la mañana, ayer en la mañana, de cual todos espero que sean partícipes también. Pero cuando nos ponemos de acuerdo en los puntos de oración,
o las áreas que todo esto buscamos la guianza del Espíritu y la manifestación del Espíritu en los puntos que queremos abordar en la oración. Y algo que Gaby me insistía mucho es que el corazón, el arrepentimiento del corazón de las personas, bueno, ese es el primer punto de una confirmación de la llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Si en nosotros no hay confesión de pecados, aceptación de nuestra desobediencia, reconocemos nuestro estado de vacío y necesidad de Él, o no reconocemos la limpieza que necesitamos de parte de Dios en nuestras vidas, hay algo que no está llenando en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Que no lo estamos permitiendo. Un indicador de la llenura del Espíritu es que somos conscientes de pecado y vamos con Dios y decimos: Señor, te fallé, necesito de ti, límpiame, quita lo que no te agrada. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona que no está llena del Espíritu de Dios no tiene conciencia de pecado, y por lo cual ni los confiesa, ni necesita, ni reconoce que necesita una limpieza completa e integral. Segundo punto, presentarnos como un instrumento de justicia en las manos de Dios es otra parte en la cual la llenura del Espíritu está en nosotros. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo interpretamos esto? Y ya lo habíamos dicho una vez. Cuando te dicen: oye, es que hay que ir hasta a tal lado a servir, hay que irnos a las 5 de la mañana porque empieza el evento a las 9 y vamos a regresar a las 7 de la noche, tú no tienes problema en presentar tu cuerpo y decir: vamos, ¿no? Yo quiero apoyar. Sí, esa es la parte que el Espíritu Santo pone en nosotros, de nuestro esfuerzo, nuestro cuerpo sea un instrumento de justicia en las manos de Dios. Por ahí alguien me contaba que está apoyando a una persona cuidando a un enfermo en el hospital. Eso de tomarte un tiempo e ir y ponerte a servir a alguien más, aún en un estado de enfermedad, es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios, del cual le estás agradando, porque estás mostrando misericordia, y Dios nos demanda mostrar misericordia. Entonces, eso es manifestar. Cuando te dicen: oye, esto que hacemos de levantarnos a las 5 de la mañana y robarle una hora al sueño, es presentar a nuestros miembros como un cuerpo para instrumentos de justicia. Entonces, siéntete animado en que, si lo estás haciendo, es una muestra de la llenura del Espíritu de Dios en tu vida. Si vas a cuidar a enfermos, es una obra, una manifestación de la llenura del Espíritu de Dios en tu vida. No hay de otra, porque alguien sin la llenura del Espíritu Santo no lo haría. Y el último es: pedimos de continuo ser llenados del Espíritu de Dios. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tú siéntete en la confianza. Si hoy sientes que ya no traes el tanque lleno al 100, sino traes al 80%, ve con Dios y dice: Señor, lléname de tu Espíritu. Necesito ser llenado de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque necesito que mi carácter siga siendo transformado por ti. Porque quiero caminar en el propósito, en el misterio, en el llamamiento que me has dado. Necesito ser llenado de ti, porque me conviene tu presencia a mí, para que tu Hijo sea revelado hacia los demás. Siéntete animado en ser llenado por el Espíritu Santo. Hay veces que nos levantamos con la pila descargada, y alguien platicaba y me decía: oye, es que amanecí así como que no tengo ganas, y esa persona recordó un hecho, decir:
Pues cuando no tenga ganas es cuando tengo que aplicarme en buscar y alabar a Dios. Cuando hizo esto, hubo un cambio en su chip, ¿no? En su pensamiento, en su actitud. Seamos llenos del Espíritu Santo. Hemos estado viendo cómo presentar nuestro cuerpo, dominar nuestras emociones. Ahora es ser llenados del Espíritu. No es suficiente con controlar nuestras emociones si el Espíritu no está sobre nosotros, en nosotros actuando. Busquemos ser llenados de continuo del Espíritu de Dios. Nuestro espíritu está dispuesto, anhelante, deseoso, necesitado de estar en comunión con el Padre. No nos detengamos en buscar de Dios y su llenura en nuestras vidas de a diario. Sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres, porque nos has dejado una promesa manifiesta en este mundo en el cual estamos por tu Hijo Jesucristo, el Consolador, el Espíritu de verdad, tu Espíritu Santo Dios. Nos los has dado no para que habite en este mundo, sino para que more y nos llene de continuo. Padre, nuestras vidas deben ser diferentes a partir de esa primer llenura, Señor, porque entonces es como tener una gasolina diferente en el auto. Señor, necesitamos ser llenados de continuo para que este cuerpo mortal que nos has dado trabaje, se manifieste tu presencia en nosotros, a Jesucristo en nosotros, y podamos trabajar para tu obra, dándote la gloria a ti. Llena, Señor, yo te ruego en este momento, los corazones, las vidas, el ser completo de los que están aquí conectados, de los que vean después de la enseñanza, los que vean la repetición, Señor, sean llenados. No nos conformemos solamente a una salvación que tú nos has dado, Señor, sino vayamos más allá. Que la promesa que tú dejaste en Hechos 1:8 de que venía el Consolador y llenaría nuestras vidas para ser testigos, sea una realidad en nuestras vidas a diario. Y Señor, tú no te fijas en cuántas veces te pedimos ser llenados. Tú no te fijas en nuestras faltas. Tú quieres ver el corazón dispuesto a ser llenado. Espíritu Santo, llénanos en esta noche y de continuo, y que podamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas y a poderte servir de la mejor manera, aún en nuestra casa, en nuestras actividades, en lo que hacemos, Señor. Tú seas manifestado y glorificado en nuestras vidas. En el méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Muy bien. Espero que todos sean llenados del Espíritu Santo. Nos vemos el domingo en nuestra reunión presencial y, bueno, ya saben, miércoles, jueves en la mañana y los viernes por este canal, decía alguien, a la misma batihora, por la misma batiseñal. Sean bendecidos y la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Bendecida noche.